Habíamos dicho que los componentes eran los linfocitos y sus productos de secreción, que son los anticuerpos, y habíamos hecho algunas claridades sobre los antígenos. Luego habíamos mencionado también que la respuesta inmune adaptativa se puede clasificar como humoral o celular, dependiendo entonces de en qué sitio anatómico del sistema estamos. La humoral está mediada por anticuerpos principalmente y es muy efectiva contra patógenos extracelulares, mientras que la celular está mediada por los linfocitos, particularmente los linfocitos T, y es muy efectiva contra patógenos intracelulares. También hablamos del tipo de inducción, habíamos dicho que es activa, puede ser activa o pasiva. La activa es ese tipo de inmunidad que se genera al momento de entrar en contacto con el antígeno. Puede ser de forma natural, por ejemplo, con una infección, o puede ser de forma profiláctica, como por ejemplo con las vacunas. Habíamos hablado también de la inmunización pasiva, que es la que funciona por transferencia de los componentes. Habíamos dicho que típicamente lo que se conoce son la transferencia de anticuerpos, pero que también se puede transferir de otras formas, por ejemplo, transfiriendo simplemente los linfocitos. Entonces, se puede hacer varios tipos de transferencia. Habíamos hablado de los tipos de respuesta inmune adaptativa. Hemos hecho la claridad de que la respuesta inmune adaptativa no es que un pedazo sí se estimule y el otro no, no, todos se estimulan. El tema es, o lo que hay que tener en cuenta es que a pesar de que todos se estimulen, no todos son efectivos. Dicho de otra forma, todo el sistema inmune responde, pero el encargado de la inmunidad es uno de ellos. ¿Por qué? Porque uno de esos brazos de la respuesta inmune que protege. Entonces hay mucho las claridades respectivas con respecto a que la inmunidad humoral era particularmente efectiva contra antígenos que estaban ubicados en el medio extracelular. La inmunidad celular era particularmente efectiva contra antígenos que están ubicados dentro de la célula, ya sea dentro de un fagosoma o en el citoplasma de la célula. Entonces, a este nivel de la inmunidad celular ya existe otro grado de especialización. Generalmente los linfocitos T ayudadores, también conocidos como lo vamos a llamar nosotros, linfocitos T CD4 positivos, son particularmente efectivos contra antígenos que están ubicados en los fagosomas, mientras que los linfocitos T citotóxicos, o que también los vamos a llamar nosotros CD8 positivos, son particularmente efectivos contra antígenos que están en el citosol. La forma de responder de estos dos linfocitos es diametralmente diferente. Mientras el linfocito T citotóxico tiene una capacidad de hacer daño directo a la célula, por eso se llama citotóxico, porque es capaz de hacer daño directo a la célula, dañarla, romperla, inducir apoptosis. El linfocito T ayudador no hace eso. El linfocito T ayudador lo que hace es activar mecanismos dentro de la célula que está infectada para que ella misma se defienda. Hablando entonces de los tipos de inmunidad, activa o pasiva, entonces para hacer un poco más de claridad, este tipo de inmunidad entonces es aquella que está basada en la experiencia del usuario, es decir, el hospedero, nosotros, el ser humano, ya sea infectándose o ya sea a través de una vacuna, días o semanas después su sistema inmune es capaz de desarrollar tanto células como anticuerpos específicos contra ese patógeno, de tal manera que el individuo no solamente aclara el patógeno, es decir, no solamente lo elimina, sino que además genera una respuesta que es específica y genera memoria. Diferente a lo que pasa en la inmunidad pasiva, donde les decíamos que típicamente lo que se transfiere son anticuerpos que vienen, se les sacan de la sangre a un individuo que ya es inmune y se administran en el suero también, pero el suero de un sujeto que o no está infectado o puede estar infectado y sufriendo un caso grave. En ese caso, los anticuerpos harán lo mismo que hacen acá, ¿cierto? Aclaran la infección, ayudan a que se recupere el individuo con, por supuesto, ese nivel de especificidad que se genera en la respuesta, pero no se genera memoria porque realmente estos anticuerpos no provienen de estos hospederos, sino de otro diferente. Esa es la gran diferencia. En la inmunización pasiva no se genera memoria inmunológica. Los dos ejemplos clásicos de inmunización pasiva que tenemos en la salud humana son la transferencia pasiva
de anticuerpos que sucede durante el embarazo o durante la lactancia. Durante el embarazo, por ejemplo, se le pasan anticuerpos de tipo IgG al feto, la mamá le pasa anticuerpos al feto de tipo IgG a través de la barrera fetoplacentaria. Y una vez el feto nace, ese feto mantiene su anticuerpo alrededor de unos 6 meses en la circulación, mientras su sistema inmune empieza a producir sus propios anticuerpos. Por otro lado, una vez el feto pues nace, ¿cierto? Ese recién nacido empieza a recibir leche materna. En la leche materna la mamá sigue proveyendo inmunidad a través de inmunoglobulinas tipo A. Esas son las que son secretadas, son las que se encuentran en la saliva, en la mucosa y ese tipo de secreciones. Y la conocemos así como la inmunoglobulina de las secreciones, la inmunoglobulina A. De tal manera entonces que la inmunidad activa, ¿sí?, se confiere mediante la respuesta del hospedero microorganismo o a un antígeno microbiano, mientras que la inmunización pasiva se confiere mediante la transferencia de anticuerpos linfocitos que ya son específicos contra ese microorganismo. Esto hoy en día se está estudiando para el caso de COVID-19. Ambas formas de inmunidad proporcionan resistencia a la infección y son específicas contra los antígenos, pero solo las respuestas inmunes activas generan memoria inmunológica. Esto tiene que Una ver... pregunta, Sí, señor. ¿qué tan cierto es de que al estar tanto tiempo en cuarentena uno pierde un tipo de inmunidad que al salir a la No, calle volví, o sea, es como algo nuevo? eso es falso. Eso para que algo así suceda, usted tiene que estar en un ambiente totalmente estéril. Porque yo ya vi el videito donde andan diciendo eso, ¿no? Entonces, como nos estamos limpiando constantemente con alcohol, que estamos teniendo todas estas precauciones, en una semana, en 2 semanas el cuerpo se olvida, no es cierto. Que sí es cierto, que el sistema inmune necesita continuos retos. Entonces, cuando estamos comiendo, por ejemplo, ¿ustedes creen que la comida que nosotros ingerimos es estéril? No. No, la comida trae microorganismos. El agua, la leche, la gaseosa. Ayer, por ejemplo, una persona que distribuye amonio cuaternario me preguntaba, bueno, ¿y si uno prepara el amonio cuaternario con agua de esa embotellada, entonces le dura más el amonio cuaternario? Y le decía, no, es la misma vaina, porque es que usted no puede creer que el agua que le venden embotellada es un agua filtrada, sí, pero no es un agua estéril, ¿correcto? Haga de cuenta que usted pasa por el filtro del café el agua. Lo que se quede ahí lo embotellan, es decir, lo que salga de ahí lo embotellan, se lo venden a usted como un agua muy limpia. Y en cierta forma sí es más limpia, pero no es estéril. No quiere decir que no traiga microorganismos. Eso tiene que ser muy claro. Una cosa es, y esto ya lo deben saber ustedes en sus clases de microbiología, muchachos de tercer semestre de medicina en la Universidad de Santiago de Cali, en la clase de microbiología, lo sé porque yo di ese curso el año pasado. En ese curso, a esta altura del partido, ya les tienen que haber hablado de desinfección, limpieza y esterilización. Pues una cosa es que algo esté estéril y otra cosa es que algo esté desinfectado y limpio. Cuando uno desinfecta algo, lo que hace es reducir la carga de microorganismos, pero nunca lo deja con microorganismos cero, es decir, que no haya. ¿Sí? Entonces estamos comiendo, estamos interactuando con nuestras familias, lo que estamos reduciendo es el contacto con el medio externo. No es posible que el sistema inmune en el curso de 2, 3, 4 meses que estemos en cuarentena, entonces deje de responder y se olvide. Eso es una falacia. El sistema inmune se mantiene constantemente retándose. Si ustedes tienen mascotas, los microorganismos de sus mascotas están constantemente retando su sistema inmune. Los microorganismos que van en los alimentos. ¿Qué otro ejemplo les doy? Bueno, digamos que ustedes viven con las ventanas abiertas en su casa, el aire que trae
¿cierto? Algunos microorganismos, cuando se levanta el polvo de las calles, pues sopla el viento, pues allá hay microorganismos, usted constantemente se está retando. Tendría uno que estar en un ambiente totalmente estéril para que el sistema inmune se vaya apagando y eso tomaría años, muchos años. De tal manera que la respuesta concreta es no, eso no pasa. ¿Cuál es el mensaje que ustedes tienen que tener como médicos, central de todo esto? Para que un individuo genere respuesta inmune, tiene que haberse retado. Y hay dos formas de haberse retado. Una es con el microorganismo, agente causal de la enfermedad. Y la segunda es con un prototipo de vacuna. Y ya mencionamos a grosso modo que los prototipos de vacuna son, digamos que de los menos elaborados hacia los más elaborados son por lo menos 3 o 4 clases. Están los microorganismos atenuados, están los microorganismos muertos, luego vienen los fragmentos de esos microorganismos y por último las vacunas de subunidades, ¿sí? Pedacitos de microorganismos. Entonces una cosa es, por ejemplo, tener la cápside de un virus, la proteína de la cápside de un virus y que con esa proteína a mí me inyecten y mi sistema inmune se rete y genere anticuerpos y genere linfocitos específicos. Y otra cosa es que me den, por ejemplo, el microorganismo que causa la enfermedad, pero muerto, aniquilado por calor, esterilizado. ¿Sí? Entonces ya eso es diferente. Hay varias formas de hacer vacunas, eso luego lo vamos a ver en otra clase, pero básicamente son dos formas de retar el sistema inmune. La primera es la infección original, o dos, una vacuna. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa tiene que quedar clara? Que son cosas que no se las dicen a uno nunca y es, ojo, nosotros no heredamos la respuesta inmune, nosotros heredamos un sistema inmune que debe aprender a responder. Pero por el hecho de que mi mamá y mi papá se han vacunado contra la polio, no quiere decir que ahora yo nací con resistencia a la polio. No, no, no. A mí me tienen que vacunar, porque yo heredé fue, ¿qué? Un rompecabezas con el que armo mi sistema inmune. No heredé los anticuerpos ya listos y funcionando, ¿no? Lo que heredé es un sistema inmune que tiene unas piezas básicas y mi organismo tiene que aprender a responder y crear su propia respuesta. Bueno, entonces les decía, hay dos ejemplos claros en las ciencias clínicas con respecto a la inmunización pasiva. Entonces, está primero la transferencia pasiva de anticuerpos que hace la mamá inicialmente al feto, luego a través de la leche materna al recién nacido. La otra es, que se utiliza mucho, pero pareciera que la mayoría de médicos no son conscientes de lo que están haciendo, y es, por ejemplo, cuando usamos sueros antiofílicos, antitetánicos, etcétera, todo eso. Cuando uno le dicen que le van a aplicar una antitetánica, a usted no le están aplicando una vacuna, a usted le están aplicando son anticuerpos contra el antígeno del tétano, la bacteria que produce el tétano, el Clostridium tetani. ¿Sí? ¿Qué le están haciendo? Pues le están aplicando anticuerpos de tal manera que el antígeno, si es que entró, rápidamente es eliminado. Pero no es en sí una vacuna. Son anticuerpos que le ponen de otra persona. ¿Por qué razón? Bueno, porque ante una mordedura de perro, si el perro, por ejemplo, tiene Clostridium tetani o alguna cosa de esas, si una rata o un murciélago tiene Clostridium tetani en la boca, pues mientras el sistema inmune se monta y sucede todo esto, la bacteria puede hacer estragos. Entonces lo mejor es tener una herramienta como estas que rápidamente elimine. Profe, una pregunta. Sí. Pero eso que usted dice que se le está transfiriendo anticuerpos, ¿eso no lo hacer una vacuna? No. Te repito, en la vacuna lo que se inyecta es el microorganismo, ya sea atenuado, ya sea muerto, o pedazos de él, proteínas, por ejemplo, de la superficie, ¿cierto? Y al retar, el sistema inmune, al cabo de días o semanas, produce células o anticuerpos. Cuando a usted le ponen anticuerpos de otra persona, esa otra persona, haga de cuenta que es esta.
le sacan anticuerpos a esta persona y se los inyectan a otra. Puede ser que esta segunda persona a la que le inyectan no fue capaz de montar una respuesta inmune efectiva, protectora, como está pasando con COVID-19. Entonces, a partir de una persona convaleciente, es decir, que ya se está recuperando, sacan el suero. En el suero hay estos anticuerpos y estos anticuerpos se lo inyectan a esta persona. Ah, ya, profe. ¿Sí? Gracias. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, cuando uno lo pica una serpiente o se envenena, que le preguntan a uno el nombre, la especie del animal y todo, ¿qué es lo que le están aplicando a uno? Se llama suero antiofídico y lo que te están aplicando es precisamente anticuerpos contra el veneno, contra la toxina del veneno. De tal manera que si esa serpiente es venenosa, pues inmediatamente hay un suero antiofídico específico para cada serpiente. ¿Sí? Ah, vale, profe, Entonces gracias. te inyectan esos anticuerpos. Entonces, miren, la inmunización pasiva pues, es un método útil para adoptar resistencia con rapidez, sin tener que esperar a que la respuesta inmune adaptativa pues se rete y genere sus propios anticuerpos y todo eso. Es una respuesta, es una forma de salir rápido al paso. ¿Cómo se hace? Bueno, un ejemplo clásico, ya lo mencioné, el paso de anticuerpos de la mamá al feto o al recién nacido. La inmunización pasiva contra toxinas bacterianas o toxinas presentes en algunos animales como las serpientes. Esos son ejemplos. Sí. No entiendo bien la pregunta. Espera un momentico, yo le aclaro. Es que hay una diferencia entre las vacunas que son virus vivos y virus muertos. Hay unas que son virus muertos que tienen que ser doble dosis para que pueda coger bien. En los virus vivos no, solamente necesita una. ¿No es cierto, profe? ¿O eso es lo que más o menos quiero entender? No, a ver si lo entiendo bien. La pregunta que tienes es con respecto a por qué varían unas que sí tienen refuerzos y otras no. ¿Por qué las vacunas tienen un tiempo? Por ejemplo, que venga hoy y en 3 meses y en 6 meses y en un año. Eso. Ah, ok. Porque hay un esquema. ¿Y por qué hay que seguir un esquema de vacunaciones? Porque unas con una sola dosis es suficiente, porque otra hay que tener 3, porque unas se aplican a los 6 meses, otras recién nacido y eso. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, entonces, si es eso, la respuesta es que, a ver, hay cosas que todavía no sabemos del sistema inmune, ¿sí? Eso tiene que quedar claro, hay cosas que todavía no sabemos del sistema inmune. Y hay vacunas que son muy efectivas en términos de lo rápido que generan la respuesta inmune y lo mucho que dura esa respuesta. Entonces, las respuestas, por ejemplo, un caso muy llamativo es el de la vacuna contra la influenza, el virus de la influenza. Esa vacuna hay que estársela renovando cada año o cada 2 años. Y la razón para ello es que los antígenos son de tipo carbohidrato. Y el antígeno de tipo carbohidrato no es tan potente inmunológicamente hablando como las proteínas. ¿Sí? Entonces, el sistema inmune se estimula, pero al cabo de un tiempo la memoria inmunológica se puede perder. ¿Por qué? Porque hay que reestimular el sistema inmune y mantenerlo reestimulado. Polio, por ejemplo, se aplica una sola vez en la vida y esa vacuna dura toda la existencia de ese personaje. ¿Sí? La resistencia que se genera, pero porque su antígeno es de tipo proteico. Tal vez en algún momento, creo que fue durante el taller que yo les dije, las diferentes biomoléculas tienen diferente potencia inmunológica. Número 1, las más potentes son las proteínas. Cuando una respuesta inmune se monta contra una proteína, generalmente la memoria inmunológica es de larga duración, la respuesta inmune es muy fuerte.
Bueno, cuando es en segundo orden están los carbohidratos. Los carbohidratos no generan respuestas inmunes tan potentes, ¿sí? Y esas respuestas inmunes generalmente son débiles, generalmente se pierden al cabo de un tiempo. Entonces las vacunas que están basadas en carbohidratos generalmente necesitan más refuerzos. Los lípidos muy difícilmente causan respuesta inmune. Muy difícilmente causan respuesta inmune. Pero, por ejemplo, el ADN o el ARN no genera respuesta inmune. Para que genere respuesta inmune contra ADN, tiene que ser que ese ADN está mezclado con una proteína. Ustedes van a ver a medida que vayan avanzando en su formación profesional, hay un grupo de enfermedades que son las enfermedades autoinmunes y estas enfermedades, en algunas de ellas hay anticuerpos anti-ADN, pero no se van a dejar engañar, no es que el anticuerpo esté reaccionando contra el ADN de las personas, no. Realmente reacciona contra un complejo entre el ADN y proteínas en las que está envuelto el ADN. ¿Sí? Entonces, es la proteína la que generó la respuesta inmune, pero el ADN está ahí intermediario. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Bueno, la conclusión es que básicamente las proteínas son las más potentes inmunológicamente, luego vienen los carbohidratos, tercero los lípidos y por último los ácidos nucleicos, que no son muy efectivos en generar respuesta inmune. Entonces, por eso hay algunas vacunas que son muy efectivas y con una sola dosis es suficiente, otras cuyo esquema involucra 2 o 3 dosis, refuerzos para que el sistema inmune afine cada vez más esa capacidad inmunológica. Vamos a ver algunas características de la respuesta inmune adaptativa, chicos. En primera instancia ya hemos hablado de la especificidad y entonces hemos dicho, esto lo hemos abordado desde diversos puntos de vista y esta es la hora en la que vamos a tratar de hacer todo eso congruente. Cuando hablamos de especificidad en el sistema inmune adaptativo, estamos hablando de que las células del sistema inmune adaptativo producen cada una de ellas un par de moléculas. ¿Sí? En el caso de linfocitos T, ellos producen receptor de célula T y lo ubican, cuando lo producen, lo ponen ya listo, editado, completamente armado, lo ponen en la superficie de su membrana. Entonces, el linfocito T produce TCR y se lee receptor de célula T. Los linfocitos B, por su lado, producen una cosa que se llama BCR o receptor de célula B. Este receptor de la célula B es en esencia un anticuerpo, pero queda inicialmente pegado a la membrana. Cuando el linfocito B se activa y se convierte en célula plasmática, ese receptor ya no se queda en la membrana, sino que se exporta, se excreta, ya no se queda pegado a la membrana, sale de la célula. En los linfocitos T, el TCR nunca sale de la célula, queda ahí pegadito en la membrana. Entonces, cada una de esas dos moléculas, el BCR y el TCR, son altamente específicos, de tal manera que, si ustedes se acuerdan, en el taller inicial que hicimos, yo les pregunté qué era la hipótesis de la selección clonal. Y en algún momento dijimos esta frase y es lo que quiero que se acuerden. Dijimos que cada linfocito se comportaba como un clon, lo cual quería decir que cada linfocito produce solamente un tipo de molécula que reconoce el antígeno, uno solo. ¿Sí? Y ese antígeno, ese linfocito, un momentico, muchachos,